Muy buenos días. Favorecerá el impacto de noticias que tendremos el día de hoy al índice del dólar americano, que si bien ha estado en una gran acumulación entre los 105.3 unidades, que no ha logrado romper ese soporte, ni tampoco superar los 108 unidades. ¿Cuáles son las perspectivas y las probabilidades de lo que pueda pasar? Estaremos muy al pendiente este 30 de noviembre de 2022. Mi nombre es Edgar Vergara, les doy la más cordial bienvenida a su canal Pulso de Mercado. ¡Vámonos! Antes de continuar, les recuerdo de lo que hablaremos a continuación es únicamente con fines educativos e informativos, y que un rendimiento pasado no es una indicación ni una garantía de un rendimiento a futuro. Y bien, daremos un vistazo a lo que tendremos para el calendario económico el día de hoy, ya que esperamos alta probabilidad de volatilidad para el índice del dólar americano y los pares que conllevan a esta divisa. Como número uno y primero, como cada miércoles, tenemos inventarios de petróleo crudo, que si bien había rechazado intentando recuperarse en los 75.9 dólares por barril, sin embargo tocó fondo rechazando en los 74.1 y actualmente está ya ligeramente cotizando por arriba del alto más bajo anterior, es decir, una resistencia de los 80.4 dólares por barril. Pudiera retomar el rumbo alcista o hacer una corrección, estaremos muy al pendiente. Sin embargo, por parte de Estados Unidos tenemos cambio del empleo no agrícola, que si bien obviamente son datos que no incluyen de la industria agrícola, y está basado en subconjunto de anónimos y agregados representantes de sueldos en Estados Unidos, que si bien está arriba de o aproximadamente 4,000 clientes, sin embargo esperamos alta volatilidad para este impacto de noticias. Y así también, asimismo, tenemos el Producto Interno Bruto, el PIB, donde es la medida, sabemos, amplia de la actividad económica y punto clave de la salud económica de Estados Unidos. Estaremos muy al pendiente también, porque si bien obviamente tendríamos mayor impacto y movimiento para el dólar americano, este índice bastante interesante, ya que estamos viendo y midiendo esa fuerza económica. El consumo obviamente es el mayor componente que se integra y nos dice sobre el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, y tiene obviamente mucho efecto en él. Vamos a ver si existieron el mes anterior comparado con el anterior, y actualmente en este que está corriendo si hubo ese consumo mayor que pudiera favorecer la economía de Estados Unidos. Asimismo tenemos encuesta JOLTS, que si bien es la oferta del empleo, estaremos muy al pendiente sobre también las ventas de viviendas mensuales, que si bien obviamente se basa en la firma de los contratos de las industrias y de los inmuebles, mejor dicho, ya existentes. Quienes no participan, obviamente los edificios nuevos y esos que apenas están construyendo, y obviamente habría que ver un contrato ya firmado para que se tome en cuenta. Pudiera haber un aumento de viviendas, de la venta de viviendas, o en su caso pudiera no ser todo lo contrario, obviamente, ¿no? Desfavorecería si es que no lograran vender o acomodar viviendas para el dólar americano. Asimismo, y con esto cerramos, declaraciones de Jerome Powell, que si bien es el presidente de la Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos, y como dirigente controla los tipos de interés a corto y a mediano plazo, y que obviamente sabemos que tiene bastante influencia sobre el impacto de la economía global en Estados Unidos, y vamos a estar muy al pendiente de cuáles son sus declaraciones. Pudieran aumentar las tasas de interés, que si bien hemos visto eso en los últimos tiempos, o incluso poder frenarlos, pues podría ser una probabilidad. ¿Ok? Entonces vamos a estar muy al pendientes el día de hoy, y a continuación acompáñenos a nuestro primer análisis con el índice del dólar americano y cuáles son las perspectivas de lo que pudiera pasar de acuerdo a el impacto de noticias que tendremos el día de hoy. Pero antes de pasar a analizar el gráfico del índice del dólar americano, si bien
ya tiene un par de semanas que ha estado en una acumulación bastante interesante, donde se encuentra en una zona de demanda donde hay probabilidad de una posible recuperación y un movimiento alcista para este índice. Si bien ha estado retirado un poco de tocar el siguiente soporte de los 104.7 unidades, si bien ha rechazado en los 105.3 unidades, asimismo en ese soporte, asimismo en la resistencia que no ha logrado cruzar arriba de los 108 unidades. La probabilidad, ¿cuál pudiera ser? Vamos a analizarlo técnicamente, ya que el día de hoy tenemos ese impacto de noticias. Y bueno, en una temporalidad de 4 horas donde apreciamos bastante claro el movimiento bajista que ha tenido este índice del dólar americano, vamos a trazar una línea tendencial con el alto más bajo anterior y lo proyectamos. Y justamente vemos cómo el precio estuvo realmente yendo hacia la baja con esta línea de tendencia donde no logró romperla y rechazando justo en esta resistencia de los 108 unidades y que también no ha logrado superar luego de volver a meterse sobre inferiormente de la línea de tendencia y esperábamos niveles cada vez más bajos que los teníamos marcados obviamente aquí. Sí logró cotizar por abajo de estos bajos anteriores, sin embargo no logró romper por el 105.3 unidades y sin embargo tenemos un doble rechazo luego del rompimiento de esta línea de tendencia. Veamos cómo nuevamente rompe la línea de tendencia, nos sirve como ahora un soporte bastante interesante y vamos a acercarnos porque tenemos un patrón bastante claro, un estrella de la mañana, donde tenemos vela de indecisión, las velas donde nos están dando un posible retorno o movimiento alcista para este índice del dólar. ¿Cuáles son las probabilidades de lo que pudiera ser? Estaremos muy al pendiente. Necesitamos que nos esté dando niveles cada vez más altos y pueda lograr superar esta resistencia bastante interesante y fuerte en los 108 unidades. Y si bien también rechazar y romper no solo estos niveles, porque si bien aquí tenemos un doble piso bastante interesante, aquí vamos a trazarlo con esta línea mejor horizontal, donde apreciamos bastante claro el doble piso, un rechazo bastante fuerte que esperaríamos para que, si bien el mercado pudiera seguir a la baja, necesitaríamos que obviamente nos dé un bajo más bajo que este nivel y sobre todo aquí tenemos un soporte bastante interesante que pudiera venir a hacer confluencia con la línea tendencial que tenemos justamente aquí trazada y la pudiéramos proyectar. La otra sería ajustar esta línea de tendencia justo con el alto anterior que lo tenemos aquí. Obviamente esperaríamos el movimiento mientras no la rompa bajista. ¿Ustedes creen que pudiera favorecer el impacto de noticias para el dólar americano y pudiera retomar el rumbo alcista? Déjenos sus comentarios y pasemos a nuestro siguiente análisis técnico. Nuestro siguiente análisis, el par encabezado por Forex, el euro frente al dólar americano, luego de romper una línea tendencial bien trazada en mayor temporalidad, logró superarlo y darnos un alto más alto cada vez, donde el movimiento y la trayectoria ya la veíamos alcista, rechazando en los 1.048 dólares americanos equivalentes a un euro. Sin embargo, intentó recuperarse de esa caída que ha tenido los últimos meses incluso y nuevamente rechazó en un soporte que no logró incorporarse a ese movimiento bajista en los 1.022, dándonos un alto más alto anterior que el que teníamos ligeramente de 10 pips de diferencia en los 1.049, donde rechazó nuevamente, pero nos dio un alto más alto. ¿Cuál pudiera ser la probabilidad y que pudiera originar si repuntar el movimiento a un mayor y con fuerza alcista o un debilitamiento, es decir, o intentar recuperar ese movimiento alcista luego del impacto fundamental que tendríamos el día de hoy pudiera favorecer al euro? Estaremos muy al pendiente y acompáñenos a continuación a nuestro gráfico. Si bien esta línea de tendencia ya la había roto, asimismo tenemos altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos, donde colocamos asimismo una línea tendencial con estos niveles bastante interesante lo que vemos aquí, porque si bien
veamos la correlación inversa, la que tenemos sobre el índice del dólar americano. Ahora lo vemos, pero en un movimiento alcista, donde nos hizo nuevamente un rechazo, aquí una especie de martillo, donde podríamos ver un movimiento posiblemente ya bajista por este patrón que nos dejó, y además de que cotizó dándonos ese alto más alto que el anterior, ligeramente esta variación por 10 pips. Sin embargo, ¿cuáles son las probabilidades de que pudiera originar aquí el movimiento bajista y el agotamiento de esta tendencia? Estaremos muy al pendiente. Si bien está en un rango, en una acumulación, lo vamos a colocar justamente con esta ayuda de la herramienta, donde esperaríamos ver si rompe y nos da cada vez niveles más bajos. El interesante y que nos pudiera dar una pista bajista es romper este soporte bastante fuerte de los 1.022. Pudiera incorporarse, igualarse la paridad, llegar a cotizar en los 1.00, o por qué no también la siguiente probabilidad es que rompa alcista el mercado en esta dirección, donde nos siga dando altos más altos, donde este bajo ya no sea más bajo que este, y tendríamos ese movimiento alcista definitivamente para el euro frente al dólar americano. Si bien nos alejamos un poco, donde vamos a apreciar aquí niveles interesantes de resistencia, donde pudiera llegar el precio número 1. Vemos aquí justamente, veamos cómo fue luego de romper esta fuerza bajista, estuvo cotizando por debajo, rechazando como resistencia, rompió nuevamente a la alza, soporte, y luego rompió nuevamente a la baja, rechazando 3 veces. Aquí lo vemos, 3 picos como resistencia. Es decir, este nivel es bastante interesante y bastante fuerte, donde también pudiéramos ver un aceleramiento del precio, y aquí posteriormente tomar una decisión si es que logra rechazar para buscar ventas, dándonos bajos cada vez más bajos, o romper a la alza, donde esperaríamos ya definitivamente compras para este par. ¿Ustedes creen que pudiera retomarlo? Estaremos muy al pendiente con el impacto fundamental el día de hoy. Si bien para nuestro siguiente par, el dólar americano frente al franco suizo, ya hace un par de semanas que ha estado asimismo acumulando, tomando un descanso bastante interesante en una zona muy probable de, igual que el índice del dólar, en una zona de demanda, donde esperaríamos posiblemente, si es que nos da un bajo más bajo y esa ruptura, donde ha rechazado los 0.9357, y asimismo en esa resistencia que, si bien rechazó en los 0.9597 francos suizos, equivalentes a un dólar americano. Luego de esta acumulación estaremos muy al pendiente con el impacto fundamental y cuáles son las probabilidades y la perspectiva de lo que pudiera pasar. Acompáñenos a continuación a analizarlo en nuestro gráfico técnicamente. En una temporalidad de 4 horas, si bien estábamos viendo ya una gran acumulación, salió de esa acumulación pero no logró superar este nivel bastante interesante, rechazando en los 0.9597. Esto ya nos sirvió de referencia, pero si bien tenemos una línea tendencial donde vemos el aceleramiento del precio hacia la baja, y veamos cómo justo luego de estos altos cada vez más bajos y estos bajos cada vez más bajos, luego de romper esta línea tendencial, no logró superar este nivel bastante interesante, donde lo vamos a marcar con la ayuda de este rectángulo. Aquí tenemos posiblemente un freno del mercado, donde se quedó un poco corto, rechazando en los 0.9597, y que si bien veamos esta línea de tendencia que la estaba respetando bastante bien, luego de romperla vino a visitarla como un soporte. Ahora vamos a verlo de cerca, porque si bien aquí también tenemos un patrón estrella de la mañana, donde vemos una vela de indecisión con fuerza, la siguiente vela alcista, donde ya nos está marcando el posible rumbo de la trayectoria alcista, y efectivamente ha estado en una forma ascendente ligeramente. Aquí pudiéramos trazar a lo mejor una línea aquí con estos niveles, este bajo más alto que el anterior, esta línea tendencial, pues obviamente ya
no nos funciona, estaremos muy al pendiente. Este nivel bastante interesante, resistencia, resistencia, aquí no logro ser los soportes, resistencia, entonces es decir que justamente este de los 0.9481 es bastante interesante y fuerte, donde habría probabilidad de que si rechaza o logra visitar la línea de tendencia, retomar el rumbo alcista luego de darnos altos cada vez más altos, y esperaríamos la ruptura de esta resistencia bastante fuerte de los 0.9596, pero también habría la probabilidad de que con este movimiento y esta fuerza bajista luego de una acumulación nos pueda dar ese movimiento a un bajista con fuerza, donde el impacto de noticias obviamente no favorecería al dólar americano, haciendo que si bien con este par se debilite y tome fuerza y ventaja el franco suizo, esperaríamos obviamente la ruptura de este soporte bastante interesante y marcado donde rechazó en los 0.9359. ¿Cuáles son las probabilidades? Déjenos sus comentarios y estaremos muy al pendiente asimismo del impacto fundamental que tendremos el día de hoy. Y bien, finalmente acompáñenos para analizar técnicamente lo que ha pasado con el dólar peso mexicano. Si bien ha tenido bastante fortaleza el peso mexicano luego de una fase acumulativa bastante interesante, una caja clarísima que vamos a ver a continuación en nuestro gráfico, rechazando justo en el soporte de los 19.24, que le costaba trabajo superar ese nivel hacia la baja, y rechazando el movimiento alcista en la resistencia a los 19.6256, si bien nos dio un bajo más bajo, donde rechazó con fuerza, y vamos a estar muy al pendiente que si bien este nivel es de los 19.038, wow, bastante interesante y punto clave de lo que nos ha dejado este par exótico. Analizaremos a continuación y cuáles son las probabilidades y cuál sería el siguiente nivel si luego de romper este soporte bastante interesante y darnos ese punto bajo más bajo, obviamente esperaríamos esa recuperación, ese retroceso, donde pudiera seguir con ese rumbo bajista y hasta donde pudiera ser el siguiente nivel de soporte, o si bien nuevamente a continuación pudiera recuperarse ya de ese movimiento bajista hacia el alza, incorporándose por lo menos en la acumulación que tuvo días anteriores. Acompáñanos a nuestro gráfico para analizarlo técnicamente. En una temporalidad de 4 horas, donde vamos a apreciar bastante claro el movimiento bajista que ha tenido los últimos tiempos el dólar frente al peso mexicano, donde sigue tomando ventaja aquí los osos y fortaleciéndose el peso mexicano luego de una fase bastante interesante de acumulación. Bueno, anteriormente acumulación, vemos un falso rompimiento, se vuelve a incorporar, nueva acumulación, nos da un movimiento bastante claro bajista, ese impulso con fuerza a la baja, si bien vemos con esta línea tendencial como con estos altos cada vez más bajos está logrando respetar luego de una acumulación. Nuevamente rompió con fuerza este soporte bastante interesante que comentábamos justo de los 19.24 pesos mexicanos, equivalentes a un dólar, dándonos un bajo más bajo y rechazando en este nivel de los 19.038. Obviamente, después de un rompimiento es normal que haga un retroceso. Estaremos muy al pendiente justo en este nivel, porque aquí tenemos una resistencia primeramente, donde habría una confluencia con esta línea tendencial para buscar posiblemente las ventas, y caso contrario, si la logra romper, vamos a ver nuevos niveles altos cada vez más altos, y el siguiente nivel bastante interesante de la resistencia a romper y a vencer, donde tomarían el control nuevamente ahora los toros, si bien los 19.62.54, pero vamos a ampliar la temporalidad, nos vamos hasta una semana, donde vamos a apreciar el gráfico. Si bien aquí tenemos el movimiento, donde ha sido el movimiento bajista, una fase de acumulación, pudiera darnos un movimiento bajista. Obviamente aquí tenemos que a principios del año 2020 no visitaba estos niveles el precio, que obviamente nos vamos a acercar aquí, y esta línea, esta superior, la vamos a utilizar justamente en la mecha de este nivel de a principios de marzo de 2022,
y posteriormente, bueno, tendríamos aquí el siguiente nivel, pero vamos a acercarnos porque justamente en ese nivel ya también fue vencido, fue roto y estaríamos mejor ajustando a este cierre de vela, obviamente con estos niveles bastante interesantes, soporte, lo vemos claro, soporte, vemos cómo intentó recuperarse, resistencia, resistencia, rompe la resistencia, intentó visitarnos y es un nivel bastante interesante por lo que hizo en el pasado, obviamente el mercado, y que si bien esperaríamos que pudiera lograr luego de hacer un retroceso que es normal de los mercados, luego de un impulso, debe de tomar un descanso, darnos este nivel, los 18.94 y posteriormente tenemos un soporte en los 18.48. Quizás se vea bastante lejos e imposible, pero nada de esto es imposible para los mercados porque pudiera sí lograr hacerlo. Estaremos muy al pendiente, obviamente, del impacto fundamental que asimismo tendríamos el día de hoy. Con esto concluimos nuestros análisis técnicos. Muchísimas gracias. Gracias por sumarse al canal. Sabemos que esto no fuera posible sin su ayuda de seguir creciendo con esta hermosa comunidad, con esta familia, donde damos nuestra perspectiva y de lo que pudieran originar y hacer los movimientos de los mercados, porque si bien nos vamos adaptando día tras día, semana tras semana, porque he escuchado algunos comentarios de que los mercados, si bien han estado muy acelerados, porque antes no tenían ese movimiento y esa trayectoria bastante interesante, donde si bien nos estaba dando altos más altos cada vez, una trayectoria bastante alcista, donde podríamos solo buscar compras o ventas. Si bien en la actualidad he escuchado donde ya hay movimientos inciertos, pero nos estamos adaptando. La idea es acoplarse, porque si bien hace unos años no había tanta comunidad, obviamente, que pudiera estar invirtiendo y buscando las mejores oportunidades en los mercados financieros, que obviamente entre las masas, mientras mayor la gente conozca de esta bella actividad, pues más se van sumando y obviamente entre todos podremos aportar el granito de arena para que el mercado tenga alguna cierta fluctuación. Además de que actualmente también entre la guerra, las tasas de interés, en que la inflación, todos estos movimientos, estos impactos que no logramos controlar con exactitud, ¿verdad? Porque dependemos de ciertos factores externos. Sin embargo, tenemos nosotros que adaptarnos día con día y sumergirnos con ellos, es decir, ver las olas para poder nosotros montarnos en esa tabla de surf y en nosotros buscar las mejores oportunidades en los mercados, así de sencillo. No olviden cuidar su capital. La gestión de riesgo es muy importante y fundamental para esta hermosa actividad. Me despido, nos vemos la siguiente semana. Excelente día de éxito de traders. Tengan mucho cuidado con la probabilidad de alta volatilidad que tendríamos el día de hoy. Hay quienes deciden mejor no operar y estar de lejos observando los mercados, y hay quienes aprovechan ese movimiento para hacer el día, la semana, incluso el mes en la rentabilidad. Nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Edgar Vergara. Chau, chau. Esto es Pulso de Mercado. Hasta la próxima.